Lo que vamos a ver hoy entonces es cómo se va a regular la expresión de cada uno de los genes que nosotros tenemos. Nosotros habíamos visto en las clases anteriores el dogma de la biología, el dogma central de la biología, donde por un lado veíamos que el ADN se replicaba y duplicaba el material genético de una célula. A partir de allí podía haber procesos de transcripción donde se obtenía RNA y de traducción para obtener la proteína. También habíamos visto un proceso exclusivo de algunos virus, que era el de la transcripción reversa, donde a partir de la información del ARN se llegaba a ADN a través de transcriptasas reversas. En el caso de las células eucariotas, nosotros habíamos visto que la información se iba a pasar desde el ADN hacia el ARN. El ARN iba a tener un procesamiento antes de comenzar la síntesis proteica y todo esto se iba a llevar a cabo dentro del núcleo. Una vez que el ARN mensajero saliera del núcleo, recién podía comenzar la síntesis proteica. A diferencia de lo que sucede en células eucariotas, donde el ADN, el ARN mensajero y las proteínas están en un mismo ambiente químico, un mismo ambiente celular, por lo tanto, los procesos, en primer lugar, no requieren de transporte y en segundo lugar se pueden llevar paralelamente, es decir, una vez que ha comenzado la transcripción y ya tenemos un fragmento de RNA mensajero, aun cuando ésta no ha terminado, puede iniciarse la traducción de proteínas. Cuando nosotros vemos todos estos procesos, nos podemos imaginar que va a tener muchos puntos de control. Por un lado vamos a tener controles de calidad para asegurarnos de que las proteínas que se vayan a sintetizar se sinteticen de forma correcta. Por otro lado vamos a tener controles en cuanto a la cantidad y al tiempo, al momento en el cual se van a sintetizar. En el caso de las bacterias, de las células procariotas, ese control génico va a estar relacionado más que nada a la supervivencia de esos organismos. Va a tratar de ajustar la expresión de determinados genes para adaptarse mejor a las condiciones del ambiente, a la cantidad de alimento o al tipo de alimento que pueda llegar a tener disponible. Y eso va a hacer que la bacteria en sí misma optimice su crecimiento y su división. En el caso de los organismos multicelulares, si bien también hay cambios medioambientales que van a inducir cambios en la expresión génica, también van a haber otro tipo de factores. Va a haber algunos factores intrínsecos, va a haber necesidades fisiológicas y sobre todo lo que es muy importante es que no va a suceder como en las bacterias, que cualquier cambio a nivel genético va a afectar a un único organismo, sino que las células que están formando algún tipo de tejidos van a cambiar y pueden cambiar la función completa del tejido. Por otro lado, es muy importante los cambios que se llevan a nivel de la expresión génica alrededor del desarrollo embriológico. Nosotros tenemos que pensar que cuando se comienza el desarrollo de ese embrión, nosotros vamos a tener células, en un primer lugar, sin diferenciación, es decir, que van a ser todas iguales, y que posteriormente van a ir desarrollándose de manera totalmente distinta. Va a haber algunas células que tengan funciones de sostén, vamos a tener otras células que tengan funciones digestivas, células motoras. Todos esos cambios se llevan a cabo a través de la optimización de la expresión de los genes. Como decíamos recién, nosotros vamos a tener en un mismo individuo una célula como un linfocito y una neurona, y esas dos células tienen exactamente el mismo ADN. La única diferencia entre ellas es que cuando se comenzó el desarrollo embriológico, cuando se empezaron a diferenciar, se activaron distintos genes en algún momento determinado. Y eso hace que tanto la forma
el tamaño y las funciones sean totalmente distintas. En el caso de los organismos multicelulares, esos cambios son irreversibles y van a afectar a todo el organismo. Cuando nosotros tenemos una neurona que a través de los diferentes cambios de la expresión génica se ha generado, nosotros no podemos revertir esos cambios y pasar de una neurona a un linfocito. Como decíamos recién, todas las células van a tener el mismo ADN, todas las células que pertenecen a un mismo organismo tienen el mismo ADN. Lo que va a suceder es que van a acumular distintos niveles de RNA mensajero y de proteínas. No solo los van a acumular, sino que lo van a activar la expresión de esos genes en determinados momentos. En el caso de la información que cada una de esas células contiene, esa información, como dijimos antes, está en el ADN. Ese ADN está en el núcleo. Uno de los experimentos muy comunes para poder demostrarlo es cuando se pueden enuclear, es decir, se pueden destruir los núcleos de alguna célula y agregarle de una forma exógena el núcleo de otra célula, una célula somática, por ejemplo. En el caso de las ranas, el experimento que se realizó fue simplemente cultivar células de la piel y purificar los núcleos. Y a un huevo que estaba sin fertilizar, se le rompió, se le eliminó el núcleo a través de rayos ultravioletas y se le insertó el núcleo de una célula somática. A través de ese proceso y dejando incubar ese huevo que había sido modificado con el núcleo de una célula somática, se obtuvo un embrión normal. Lo mismo se puede realizar en vegetales y aún así en animales superiores como por ejemplo las vacas, donde se han hecho este tipo de experimentos llegando a los mismos resultados. Eliminando el núcleo de una célula sexual y agregándole el núcleo de una célula somática, se llega a obtener el individuo normal. En el caso de las células, como dijimos recién, van a tener todas el mismo ADN, pero van a tener distintos tipos de proteínas. Van a estar muy relacionadas a la función que tenga esa célula en particular, el tipo de proteínas y la cantidad de proteínas que sintetice. Si bien va a haber algunos procesos que van a ser comunes a todas las células, esos procesos que son comunes involucran el mismo set de proteínas, por lo tanto van a tener muchas de esas proteínas iguales. El caso más típico son las proteínas que están relacionadas a las funciones de transporte y sostén, como la tubulina o la actina. Todas las células tienen tubulina o actina. Algunas de las proteínas van a ser muy específicas de un tipo celular. Otro caso típico, un ejemplo, es la hemoglobina, donde va a estar presente únicamente en glóbulos rojos. Para todas las células, normalmente van a estar expresando entre el 30 y el 60% de sus 25.000 genes. Es decir, en cualquier momento determinado vamos a tener la expresión de esos genes. Si bien esos genes se van a expresar en esos niveles de porcentajes, cuando nosotros miramos las diferencias en los RNA mensajeros son muy pequeñas. Y eso se debe particularmente a la estabilidad de ese ARN mensajero y sobre todo al tiempo de vida que tienen esos RNA mensajeros, como vamos a ver después. Y aún así, cuando esa diferencia de RNA mensajero es muy pequeña, en general todas las células tienen una variabilidad proteica muy importante. Si bien, como dijimos antes, hay algunas células que van a tener proteínas que van a estar en todos los procesos y por lo tanto van a estar en todas las células, va a haber un
una gran cantidad de ellas que van a ser exclusivas o que van a tener cantidades diferentes de célula en célula. Cuando nosotros hablamos de las cantidades, por ejemplo, podemos ver algunos procesos comunes en diferentes tipos celulares y otros que van a ser propios de un tipo de célula. Acá tenemos, como decíamos recién, un gen que codifica para la actina. La actina es una de esas proteínas que van a estar en todos los tipos celulares. Y lo que podemos ver en el diagrama de abajo es la cantidad relativa que hay de cada uno de esos exones expresados. Lo que vamos a ver nosotros en función de los diferentes tejidos es que las cantidades que se expresan de actina son muy similares en todos los tejidos. Cuando vamos al gen que codifica para la tirosina aminotransferasa, vamos a ver que únicamente se expresa en células hepáticas y que tiene muy baja expresión en cualquiera de los otros tipos celulares. Las diferencias no solo se refieren a proteínas puntuales, sino que cuando analizamos dos tejidos como el cerebro y el hígado, y vemos cuáles son las proteínas que están expresadas en un punto determinado de ese ciclo de vida de los distintos tejidos, podemos ver que tienen una variabilidad de proteínas muy diferente. Tienen proteínas expresadas en distintas cantidades y, sobre todo, tienen distintas proteínas expresadas. Cuando nosotros hablamos entonces de los puntos de control de la expresión génica, vamos a tener controles en diferentes momentos de la síntesis proteica y aún después de la síntesis proteica. Vamos a tener controles transcripcionales, controles en el procesado del ARN, en el transporte y la localización, en la degradación de ese ARN, en la traducción y finalmente en la actividad de esas proteínas. Ahora bien, si yo les pregunto, ¿dónde imaginan que la célula invierte más esfuerzos en controlar la expresión génica? ¿En cuál de estos puntos sería? En el primer punto, profe. Bien, ¿por qué? ¿Por qué te imaginas que es en el momento de la transcripción? Y porque esa sería la base para todo lo que sigue después. Y si eso está mal, va a estar todo mal después. Seguir perdiendo. Cuando nosotros miramos los porcentajes de control de la expresión génica, vemos que la velocidad de transcripción o la relación de los controles en la transcripción son los más importantes. La célula lo que va a hacer en todo momento es evitar el gasto de energía y el gasto de material dentro de esa síntesis proteica, si en realidad esa proteína no es necesaria en ese momento de vida de la célula. Entonces, el principal punto de control es a nivel transcripcional. Evita que se sintetice el ARN directamente para de esa forma poder controlar la cantidad de proteínas que tiene en cada momento. Después vamos a tener otros controles de la traducción, de la degradación y una parte muy importante que es la degradación proteica. Dentro de los que vamos a hacer más hincapié hoy van a ser las regulaciones a nivel transcripcional, el procesamiento del ARN, la degradación del ARN
y la síntesis proteica. La degradación proteica va a formar parte de otra clase que vamos a ver más adelante. A nivel transcripcional, nosotros vamos a tener varios puntos de control dentro de ese mismo nivel. Nosotros conocemos el genoma como la secuencia de ADN. Esa secuencia es invariable, es propia de un individuo, se va a transmitir de generación en generación. Y por otro lado se conoce lo que se denomina el epigenoma. Cuando hablamos del epigenoma, estamos teniendo en cuenta no solo el ADN, no solo la secuencia de ADN, sino también la composición global de la cromatina. Dentro de esa composición global va a haber ciertas marcas que se van a insertar en el genoma, que va a variar en los distintos tipos celulares dentro de un mismo organismo y que también es heredable. Cuando nosotros hablamos de la herencia genética, nosotros vamos a ver que los genes que se van pasando de una generación a otra van a ser copias de los progenitores. Esas marcas, esas pautas específicas que se introducen dentro de la cromatina, también se heredan a las células hijas. Rápidamente, vamos a recordar... Cuando usted habla de marcas, no entiendo bien a qué hace referencia. Ahora lo vamos a ampliar. Ah, okay. Es lo que viene a continuación. Nosotros conocemos la cromatina, que es el complejo de ADN y proteínas. Esas proteínas son específicamente las histonas, y esas histonas interaccionan con el ADN electrostáticamente. El ADN tiene cargas negativas y las proteínas histonas tienen cargas positivas, de esa forma se mantienen unidos. La cromatina se puede encontrar en dos estados, uno que va a ser la eucromatina, que es no condensada. Si no está condensada, quiere decir que es más laxo, que tiene más espacio entre el ADN que lo está formando, y esa forma es genéticamente activo. Cuando decimos que es genéticamente activo, quiere decir que se puede transcribir, se puede replicar, porque todos los factores involucrados en ambos procesos, desde las enzimas a las proteínas que están involucradas en esos procesos, pueden acceder a ese ADN. En el caso de la heterocromatina, permanece condensada, está fuertemente unida a las histonas, por lo tanto es genéticamente inactiva. Todos los factores de transcripción, todas las polimerasas, tanto ADN como ARN polimerasa, no tienen acceso a ese ADN. Como decíamos recién, el ADN está complejado por histonas. Estas proteínas histonas forman un octámero, alrededor del cual se va a ir enrollando el ADN y se van a mantener unidas gracias a las diferencias de cargas, positivas de las histonas y negativas del ADN. Una de esas pautas, de esas marcas que nosotros hablábamos recién dentro del epigenoma, se incluyen las modificaciones posttraduccionales de las histonas, la remodelación de la cromatina dependiente de energía, la modificación covalente del ADN por la metilación de las citosinas, y finalmente algunos RNA pequeños no codificantes que se asocian a la cromatina. Dentro de las histonas, nosotros habíamos dicho que la principal interacción que tenían con el ADN es electrostática. Eso quiere decir que si nosotros cambiamos las cargas de las histonas para cualquiera de los dos extremos, es decir, o aumentamos las cargas positivas o las disminuimos, vamos a afectar la unión que tienen con el ADN. En el caso de las histonas, la modificación principal es una modificación covalente, es reversible, y es la acetilación. Esa acetilación y posterior de esa acetilación lo llevan a cabo dos tipos de enzimas.
las acetiltransferasas y las desacetilasas de las histonas. Con esos juegos de acetilación y desacetilación, lo que hacen es aumentar o disminuir la afinidad que tienen por el ADN. Otras modificaciones que van a tener las mismas histonas son metilaciones, fosforilaciones, ubiquitinación y sumoilación. En el caso de las bases del ADN, como vamos a ver después, también van a ser modificadas, van a ser metiladas, en particular las que tienen más relevancia para el control genético, el control de la expresión genética, es la metilación de las citocinas. Como decíamos recién, dentro de las histonas nosotros vamos a tener dos tipos de modificaciones. Unas que van a activar, es decir, van a hacer que se activen los genes, y otras que van a ser represoras. Dentro de las modificaciones activadoras está la acetilación. En particular, la acetilación de las lisinas va a eliminar cargas positivas. Al eliminar cargas positivas, pierde interacción con el ADN, por lo tanto lo deja más descondensado, y le permite a todas las proteínas que van a estar involucradas en la replicación o en la transcripción, en este momento nos importa más la transcripción, acceder al ADN para poder obtener así o producir productos génicos de los genes que se encuentran a continuación. La metilación de las argininas y de algunas lisinas también son activadoras. Y también hay algunas metilaciones represoras, específicamente de algunos de los aminoácidos de las histonas. Como decíamos recién, esos cambios, sí. Esas modificaciones que son post-traduccionales, pero a la vez, o sea, lo que yo no entiendo es por qué son modificaciones activadoras o represoras, si es antes o después de la traducción, o en realidad de la transcripción. En realidad, lo que sucede acá, estas modificaciones son post-traduccionales de las histonas. O sea, una vez que la histona se ha sintetizado, que ya está lista y funcional y que ya está unida al ADN, va a tener estas modificaciones. Bien. Y estas modificaciones que activan o reprimen la síntesis o la transcripción de otros genes, no necesariamente relacionados a las histonas, sino de todos los demás genes. Claro, gracias. Como decíamos recién entonces, la eucromatina entonces va a tener histonas que van a estar acetiladas, metiladas o fosforiladas, mientras que la heterocromatina va a estar mayormente con algunas histonas metiladas y con algunas fosforilaciones también. Estos cambios, este equilibrio, va a permitir que se relaje y se condense en determinados momentos el ADN. Esto, como decíamos recién, no es un cambio unidireccional, es un cambio reversible, por lo tanto, esto va a permitir que en cierto momento se activen genes, se puedan transcribir esos genes, y posteriormente los mismos genes puedan ser reprimidos y no haya producto génico producido por ellos. En el caso de la heterocromatina, como decíamos recién, vamos a tener además de dos tipos. Una que es facultativa, y es esa que va a tener regiones que se expresan y otras que no se expresan en diferentes tipos celulares. Y por el otro lado vamos a tener una constitutiva que no se expresa, es decir, que no se obtienen productos génicos a partir de ella, y que es la que se encuentra en los centrómeros y en el telómero, que tienen mayormente funciones estructurales. ¿Cómo es este mecanismo de
equilibrios o de activación e inactivación de genes a partir de los cambios de las acetilaciones y desacetilaciones. Vamos a tener un sitio de unión particular que va a estar río arriba de los genes que van a intercambiar ese nivel de acetilación. Los grupos acetilo, como decíamos recién, lo que hacen es inhibir o disminuir la interacción de las histonas con el ADN, por lo tanto van a facilitar la transcripción posterior. En el caso de la desacetilación de las histonas, nosotros vamos a tener una desacetilación de las colas N-terminales de las histonas. Y esas van a ser dirigidas por un represor. En el caso de esos represores, lo primero que hacen es unirse a una región de unión al ADN. Tienen una región de unión al ADN. Esa región del ADN está río arriba de los genes que se están regulando. El factor que se une, en primer lugar, va a tener un sitio de unión para esas regiones del ADN y a su vez va a tener otro sitio de unión que va a unir un complejo multiproteico. Dentro de ese complejo multiproteico, que se va a ir agregando de apartes, vamos a tener una proteína que va a ser una histona desacetilasa. Esa histona desacetilasa lo que va a hacer es desacetilar las N-terminales de las histonas y de esa forma se va a reprimir la transcripción de los genes que están a continuación. En el caso contrario, cuando se hiperacetilan las colas N-terminales, vamos a tener un proceso similar. Vamos a tener una región del ADN río arriba de los genes que se van a regular y una proteína que va a tener un sitio de unión a esa región del ADN y además un sitio de unión a un complejo proteico. Dentro de ese complejo proteico vamos a tener una histona acetilasa, que es la que va a catalizar la acetilación de las histonas. Una vez que se acetilan esas histonas, ahora se facilita el acceso a los factores de transcripción que van a estar involucrados en la transcripción de los genes que están a continuación. Nosotros lo que hemos visto hasta acá, en particular para estos procesos, son grupos de proteínas. Esos grupos de proteínas interaccionan ya sea con el ADN o entre ellos, y es muy importante en este caso las técnicas que se utilizan para poder conocer o para investigar este tipo de funciones. En primer lugar, nosotros a través de mutaciones dentro de los genes que codifican para los factores de transcripción o para las proteínas que están involucradas en esas actividades, podemos llegar a inhibir la formación de los complejos. O también podemos llegar a inhibir la formación de la interacción entre el ADN y los complejos proteicos. Por eso es muy importante, sobre todo, el estudio de las interacciones entre proteínas. Nosotros después vamos a ver una clase particular, una clase especial, donde vamos a analizar las distintas formas que nosotros tenemos para, en el laboratorio, medir o encontrar ese tipo de interacciones proteicas. Otra de las modificaciones que se pueden llevar a cabo son las metilaciones de las citocinas. Esas citocinas van a tener un único grupo metilo y en particular a nosotros nos van a importar las metilaciones del ADN en la zona del promotor o en secuencias regulatorias, ya que son las que van a estar relacionadas a las proteínas del inicio de la transcripción.
Dentro de las funciones de esas metilcitocinas va a variar dependiendo del tipo de organismo que estemos analizando. En el caso de las bacterias, esa 5-metilcitocina generalmente se encuentra después de, en algunos sitios en particular, para proteger el ADN de los cortes de las enzimas de restricción endógenas. Las enzimas de restricción que poseen las bacterias, es decir, las enzimas que cortan el ADN, no cortan cuando hay metilaciones en las citocinas. Entonces, esas enzimas de restricción no van a cortar su propio ADN, pero sí pueden cortar ADNs exógenos que lleguen a la bacteria. En el caso de las plantas, esas 5-metilcitocinas se encuentran en regiones específicas, donde vamos a tener las citocinas y las guaninas, ya sea unidas entre ellas o próximas con uno o dos nucleótidos en el medio. En el caso de las plantas, también se activan, por ejemplo, esas metilaciones en respuestas a los ataques de patógenos, y básicamente lo que intenta en ese caso la planta es defenderse del patógeno para que el patógeno no corte el ADN de las plantas. En el caso de los hongos y los animales, vamos a tener islas de citocinas metiladas unidas a guaninas. Esas citocinas metiladas que están unidas a una guanina tienen diferentes funciones. En primer lugar, cuando la citocina está unida a la guanina, cuando está metilada, va a ser más estable, no va a evitar las desaminaciones espontáneas que pueden llegar a convertir a una citocina en un uracilo, y esta puede ser reconocida por el sistema de reparación. La desaminación de la 5-metilcitocina va a llevar a timina. Y lo que puede llevar a este tipo de mutaciones, este tipo de cambios, puede llevar a mutaciones de transición. Dependiendo si el sistema de corrección, el sistema de reparación del ADN, reconoce a esa timina como que es la que está equivocada, o reconoce la guanina que antes estaba unida, y elimina la otra e introduce una mutación. En el caso de las proteínas, como dijimos recién, involucradas, ya sea en los como factores de transcripción o como aquellas que estaban involucradas en la unión con el ADN para otro tipo de funciones, vamos a ver que van a interaccionar con determinados lugares del ADN, con determinadas regiones. En general van a interaccionar con la fracción mayor del ADN, donde van a interaccionar a través de, generalmente, hélices alfa que van a interaccionar directamente sobre el ADN. Por lo menos una hélice alfa de esas proteínas. Esas proteínas van a tener motivos especiales que vamos a ver a continuación, y van a interaccionar directamente con una región corta del ADN que puede llegar a tener hasta 20 pares de bases. Esa interacción se va a dar con los aminoácidos de la proteína, y por el otro lado con las bases del ADN. Dentro de las bases vamos a tener posibles dadores o formadores de puentes hidrógenos. Dentro de ellos vamos a tener algunos hidrógenos que pueden llegar a formar un puente hidrógeno con la proteína, o también vamos a tener oxígenos y nitrógenos que van a formar puentes hidrógenos con los hidrógenos que pueda proveer la proteína. En el caso de los grupos metilo, como decíamos recién, los grupos metilo de la 5-metilcitocina, van a formar regiones o protuberancias hidrofóbicas, y en muchos de los casos van a inhibir o van a afectar el correcto
interacción entre la proteína y el ADN. Como decíamos recién, esos factores de transcripción van a reconocer a una secuencia determinada de ADN y esas secuencias cortas van a interaccionar con una serie de aminoácidos presentes en las proteínas. Si bien los ciperdeleucinas son proteínas típicas que interaccionan con ADN a través de una de sus hélices alfa que se va a introducir en el ADN. También vamos a tener los dedos de zinc, por ejemplo, que también interaccionan mucho con ese tipo de, con el ADN. Por otro lado, además, vamos a tener regiones hidrofílicas que van a interaccionar con el ADN, sobre todo aquellas que tengan carga, aquellas regiones de esas hélices alfa que tengan cargas positivas expuestas. Dentro del control a nivel transcripcional, además, vamos a tener genes que los podemos clasificar como constitutivos y otros que son de expresión modificable. Los genes de expresión modificable pueden ser inducibles o reprimibles. En el caso de los genes constitutivos, son aquellos genes que están en todo momento activos, es decir, que siempre van a estar produciendo su producto génico, ya sea, como decíamos previamente, ARN del tipo de transferencia, ribosomal o mensajero. En cualquier caso de los tres, los genes constitutivos están permanentemente produciendo esos productos génicos. En particular, y para las proteínas, van a producir proteínas que son necesarias constantemente para la célula. Los otros dos tipos de genes van a responder a condiciones fisiológicas o condiciones externas de la célula, donde la célula necesite en determinado momento la presencia de algunas proteínas. Y vamos a tener los genes que van a modular su expresión. Dentro de las proteínas que van a regular a esos genes, vamos a tener, por ejemplo, los factores de especificidad. El más conocido es el factor sigma. Este factor sigma se va a unir tanto a la ARN polimerasa como a la región próxima al inicio de la transcripción. En esas regiones próximas al inicio de la transcripción, este factor sigma es una proteína que se une al ADN que va a ser expresado y por el otro lado a la ARN polimerasa. De esa forma acerca la ARN polimerasa hacia el promotor y le permite que comience a transcribir el gen que está a continuación. En el caso de los activadores, se van a unir a zonas cercanas al promotor y los represores se van a unir a un sitio que se llama operador. De los activadores y los represores vamos a hablar más a continuación. Como decíamos recién, la ARN polimerasa, para poder transcribir el gen que está a continuación, se va a unir a la región promotora. Los activadores se van a unir a una región próxima, mientras que los represores se van a unir dentro del operador y pueden unirse directamente a la región promotora. Cuando se une el represor, la polimerasa no puede unirse al promotor. Habíamos visto previamente la definición de operones, que era un conjunto de genes que se transcriben simultáneamente y bajo un mismo promotor. Y el regulón es un conjunto de operones que están bajo la acción de un regulador común, como por ejemplo el AMP cíclico. Esto lo traemos a colación porque ahora vamos a definir muchos de los sistemas de inducción o de represión en función de los operones.
Estos estudios normalmente se realizan sobre bacterias. La bacteria típica para la investigación científica es la Escherichia coli, si bien hay otras, es la que normalmente se utiliza en general. Como decíamos recién, nosotros tenemos la región promotora, la región operadora y el inicio de la transcripción. En el caso de los operones bacterianos, pueden codificar para varios genes. Todos esos genes van a estar asociados a una misma vía metabólica, por lo tanto, la necesidad de la bacteria de una vía metabólica hace que se active la síntesis de todos los genes que están relacionados a las proteínas o a las enzimas que están formando parte de esa misma vía. A continuación, se produce un RNA mensajero y se traducen las proteínas que están codificadas por esos genes. La polimerasa se va a unir a la región promotora y a partir de allí se va a transcribir. Siempre recordemos que se le da el número +1 al primer codón que forma parte de la primera base que está comenzando la transcripción. La polimerasa se va a unir entre 10 y 35 bases río arriba de ese sitio. Vamos a tener entonces la polimerasa uniéndose a la región promotora. Por un lado podemos tener una inducción del estado de encendido para la transcripción de esos genes. Cuando hay un represor unido a la región operadora, la ARN polimerasa, por más que se una a la región promotora, no puede comenzar con la transcripción. A ese represor se le puede unir una molécula efectora. Cuando decimos molécula estamos generalizando porque pueden ser péptidos, pueden ser moléculas pequeñas, pueden ser proteínas que se unen a ese represor y liberan a el operador. Estas moléculas expresoras, como tienen mayor afinidad por el represor, lo eliminan, compiten por el represor con el operador, forman un complejo entre la molécula efectora y el represor, liberando el operador. Y de esa forma comienza la transcripción. En este caso la diferencia es entre un estado donde no hay transcripción a uno donde hay transcripción. Profe, Sí. ¿el represor cómo actúa? ¿De una manera, o sea, estérica o cómo actúa? De una forma estérica, al no permitir que la polimerasa avance por sobre el ADN, lo hace estéricamente. La interacción que tiene es directa con el operador, es decir, se une directamente al ADN. Bien, perfecto. ¿Y todo funciona igual? O sea, son todos estéricos, no hay de otro tipo. Sí. Bien, gracias. Por el otro lado, podemos tener una activación de la transcripción y en este caso no pasa de dos estados entre un apagado y un encendido, sino que aumenta la transcripción. Normalmente, cuando no está la molécula activadora unida al operador, la ARN polimerasa va a transcribir los genes que están a continuación. En presencia de una molécula activadora, aumenta la transcripción de esos genes. En el caso de los activadores, también van a tener una molécula efectora que va a inhibir la unión del activador a la región operadora. Vamos a algunos ejemplos típicos. Uno es el operón triptofano, que es una especie de control negativo funcionando con represores. En el caso del operón triptofano, va a codificar enzimas que son requeridas para la biosíntesis del triptofano. Entonces, ¿cuál sería el inhibidor típico de este promotor? El triptofano. El triptofano.
una vez que nosotros hemos alcanzado la concentración deseada de triptofano para nuestra célula, es el mismo triptofano, es el mismo exceso de triptofano el que se va a unir al promotor y va a inhibir la síntesis de las enzimas que se requieren para su propia biosíntesis. En este caso, como decíamos recién, ese represor inactivo necesita de un exceso de triptofano para que se active el represor, se una al operador y de esa forma se inhiba la síntesis de los genes que están a continuación. El represor, como vimos recién, es una proteína alostérica y el triptofano es el modulador. Mientras la concentración de triptofano es baja, el represor permanece inactivo, por lo tanto, hay síntesis de los genes que están a continuación, que son los que están relacionados a la síntesis del triptofano. Por el otro lado tenemos el operón LAC. En este caso es una regulación positiva. En el caso del operón LAC, los genes que están a continuación de ese operón van a estar relacionados a la degradación de la lactosa, al metabolismo de la lactosa. Entonces es la misma lactosa la que va a regular la expresión de esos genes. En el caso de ausencia de lactosa, la síntesis o la transcripción está inhibida. El represor está unido al operador, por lo tanto la polimerasa no va a transcribir los genes que están a continuación. Cuando está presente el inductor, que es la lactosa, esa lactosa se va a unir al represor y va a liberar al operador. De esa forma se va a comenzar con la síntesis, con la transcripción de los genes que están a continuación. Profe, en este caso, los represores, por ejemplo, en el caso del triptofano, el represor, ¿se degrada y se vuelve a sintetizar o se encuentra constitutivamente? El represor en sí mismo se encuentra constitutivamente. Ah, Como vamos a ver después, en realidad todas las proteínas tienen un ciclo de vida útil, dentro del cual hay una ventana de tiempo donde están sin ser degradados. Pero en general, en este caso siempre está presente el represor, lo que cambia es su forma de activo a inactivo, lo mismo que con el represor de la lactosa. Además, dentro de los genes que están regulados por el operón LAC, hay otro nivel de regulación que es una caja, la caja CAP. Esa caja CAP es una región de unión a la proteína activadora del catabolito, de ahí su nombre CAP. Y en este caso, además de la lactosa, lo que va a controlar esa transcripción va a ser la presencia de AMP cíclico. Por otro lado, la glucosa también va a estar relacionada con la activación de esos genes que están a continuación. Se va a dar un juego donde en presencia de glucosa y lactosa el operón va a estar apagado. Si está solamente la glucosa, pero hay ausencia de lactosa, el represor de la lactosa va a estar presente. Cuando hay ausencia de las dos, el AMP cíclico va a estar unido a esa caja CAP, y cuando no haya glucosa, que va a estar el AMP cíclico unido a la caja CAP, y haya lactosa, de manera tal que el represor se elimine, se libere, recién ahí se va a encender ese operón.
Recién hablábamos de las interacciones entre proteínas y de la importancia que tenían los experimentos que se pueden hacer en el laboratorio para ir descubriendo, para ir descifrando estas interacciones entre las proteínas y cómo regulan los distintos procesos. En el caso de las regiones del ADN que están involucradas en la regulación, también se puede hacer investigación, en este caso a través de lesiones, es decir, de ir cortando fragmentos y ver cuáles fragmentos son los que mantienen actividad. Cuando nosotros tenemos una región río arriba de nuestro inicio de la transcripción y nosotros queremos saber cuáles son las regiones mínimas que van a estar involucradas en esa activación de los genes, lo que normalmente se hace son combinaciones dentro de las cuales se van delecionando, es decir, se van eliminando fragmentos de esas regiones río arriba. Cada uno de esos fragmentos que se van eliminando, se deja una parte del ADN que nosotros sabemos que codifica para algún producto que después podamos detectar, ya sea una proteína o algún ARN que nosotros podamos visualizar después, y se lo inserta en un plásmido, en un vector plasmídico que va a tener o nuestro gen reportero o directamente utilizamos el gen que codifica esa región. En el caso del gen reportero es más sencillo porque nosotros vamos a ver algún producto fluorescente o alguna reacción coloreada a partir de la presencia de ese gen reportero. Una vez que se hace eso, se ligan los fragmentos de ARN con las distintas versiones, es decir, con cortes, donde vamos haciendo más pequeña la región que estamos tratando de analizar. Una vez que tenemos esas diferentes mutantes de lesión, lo vamos a transfectar a una célula y lo que vamos a ver es la presencia de nuestro gen reportero. Ese gen reportero, como decíamos, puede ser una enzima o puede ser una proteína fluorescente. Y vamos a ver cuáles de estas construcciones nos brindan o nos permiten obtener nuestro producto de interés. En este caso, cuando vemos este esquema, vemos que el plásmido número 1, que tenía toda la secuencia completa, tiene una alta expresión génica, el 2 también, el 3, que ya le falta un fragmento más importante de esa región, tiene menor actividad, menor expresión, lo mismo que el 4, y el 5, que es la de lesión donde hemos cortado el fragmento más grande, es donde perdemos totalmente la expresión de nuestro gen reportero. Eso nos permite mapear entonces que las regiones de importancia van a estar comprendidas entre este extremo 2 y el extremo 5, ya que cuando cortamos esas regiones vamos perdiendo los diferentes niveles de expresión del gen reportero. En el caso de las células eucariotas, los procesos de regulación van a ser más complejos. En este caso va a necesitar una serie de coactivadores y correpresores, además de los represores y activadores que habíamos visto inicialmente. En general, como decíamos recién, esos activadores, coactivadores y represores y correpresores están en solución, es decir, están solubles dentro del núcleo y luego de determinadas señales se van a producir los complejos proteicos sobre el gen que van a estar regulando y a partir de allí pueden o activar la transcripción o frenar la transcripción. Nosotros habíamos visto previamente que la activación de la activación o la represión de esos genes
también se puede dar por las modificaciones en las histonas. Esas modificaciones en las histonas son las que nos van a permitir la condensación o descondensación de la cromatina y que le va a permitir a los distintos factores de transcripción acercarse al ADN. A continuación, vamos a ver el procesamiento del ARN mensajero. Dentro de ese procesamiento del ARN mensajero, vamos a ver toda una serie de eventos que van a ser post-transcripcionales. Es decir, el procesamiento del ARN mensajero, la degradación del ARN mensajero y la síntesis proteica. Cuando nosotros hablamos de esos controles post-transcripcionales, nosotros ya hemos obtenido nuestro ARN. Ese ARN de transferencia, de mensajero, va a tener diferentes puntos de control y diferentes finales o motivos por los cuales se llevan a cabo. En algunos casos vamos a tener ARN de transcripción abortivo, es decir, que se va a eliminar, donde vamos a tener una posible atenuación, es decir, una disminución de la expresión génica. Hay algunos que son no funcionales, por lo tanto van a eliminarse. En este momento se producen el splicing y el encapuchado de ese ARN mensajero, y en algunos casos va a haber alguna edición de ese ARN mensajero. Ese ARN mensajero ahora tiene que salir del núcleo. Ese proceso de transporte también va a ser muy importante y en algunos casos va a ser retenido dentro del núcleo y va a inhibirse la salida al citoplasma. Una vez que sale del citoplasma, va a tener que ubicarse correctamente y dentro de él vamos a tener algunos factores que van a bloquear la traducción de esas proteínas. Ese bloqueo de la traducción puede ser transitorio o puede ser definitivo y puede llegar a terminar con la degradación del ARN. Cuando nosotros lo vemos esquemáticamente, y vamos a ver algunos de estos procesos a continuación, ese pre-ARN mensajero que se produce en la transcripción es el que va a ser madurado, el que va a ir madurando a continuación. Primero se van a eliminar los intrones y se va a dar la poliadenilación. Dentro del núcleo, aquellos ARN mensajeros que no hayan sido procesados correctamente van a ser degradados dentro del mismo núcleo. Va a haber un exosoma, que es una estructura similar a los ribosomas, pero que en este caso va a degradar ese ARN mensajero. Una vez que sale del núcleo, como dijimos recién, vamos a tener la ubicación, el correcto reconocimiento por los ribosomas de esos RNA mensajeros para permitir el inicio de la traducción. Vamos a tener algunos RNA que van a interferir con esos procesos. Vamos a ver dos tipos de RNA que van a interferir con esos procesos y que pueden determinar en la degradación de esos ARN y en la inhibición de la síntesis proteica. Y por otro lado vamos a tener los cuerpos P, que es donde se va a llevar a cabo la degradación del ARN en el citosol. Cuando nosotros vimos la transcripción, habíamos visto el proceso de splicing, el corte y empalme, y dentro de ese corte y empalme puede darse siempre de la misma forma o puede el mismo gen codificar para dos o más proteínas. Para eso se empalman distintos exones o se saltean algunos intrones. En el caso de ese empalme alternativo va a haber algunas diferencias entre los distintos tipos celulares.
El caso más típico son las fibronectinas, que vamos a tener una fibronectina sanguínea y otra de la matriz, que van a ser distintas, si bien su función es similar, van a ser versiones distintas de la misma proteína. Y en el caso de la poli-A, también hay una proteína que va, uno de los factores de corte que nos puede llegar a dar diferentes versiones de una misma proteína. En el corte y empalme, nosotros habíamos visto cómo se producía, y lo importante es que se producía un reconocimiento específico dentro de los extremos a cortar, uno en el extremo del exón y el otro en el extremo del intrón que va a ser eliminado. Eso nuclea el resto de los factores, que van a ser dos transesterificaciones contiguas, una para unir al intrón que va a ser eliminado y la segunda para unir a los exones. En el caso de los splicing alternativos, puede haber algunos casos donde un exón se saltee, es decir, donde el exón 2, en lugar de cortarse cuando termina y unirse al 3, se va a unir directamente al 4, salteando todo el exón 3. Puede haber retención de intrones, donde un intrón ahora no sea eliminado. Puede haber un sitio alternativo donde en lugar de cortarse el intrón completo, se corte una parte de él, ya sea dejando un 5' más largo o un 3' más largo. O puede haber algunos casos donde hayan intrones y exones, perdón, donde haya exones alternativos que se van dejando en cada uno de los tejidos. Tenemos, por ejemplo, esta proteína, RAP6IP1. Esta proteína es una proteína efectora, como vamos a ver después, de una serie de proteínas de transporte. Esas proteínas de transporte se denominan RAPs, y estas proteínas efectoras tienen la capacidad de ayudar en el reconocimiento de las diferentes organelas y de las diferentes vesículas. En este caso hay una diferencia de 24 aminoácidos entre estas dos isoformas, la RAP6IP1A y B, y la diferencia entre ellas es que mientras una está en prácticamente todos los tipos celulares, la otra es exclusiva del cerebro. Como decíamos recién, dentro de esos diferentes casos, donde podemos ver las diferentes isoformas de una proteína, podemos ver que el corte se lleve a cabo correctamente, o que haya un represor que se una a un intrón determinado e inhiba el corte de ese intrón. Por otro lado, puede ser que el intrón generalmente quede presente en algunas proteínas y que sea un activador el que promueve el corte de ese intrón, la eliminación de ese intrón. Es decir, la eliminación de los intrones puede ser regulado positiva o negativamente. En el caso de la mayoría de estos cortes alternativos, no está del todo dilucidado cuál es la función y por qué se da específicamente en algunos tipos celulares por sobre los otros. Eso es parte de lo que aún se está estudiando para llegar al porqué de estos cambios. Lo que sí se sabe es que hay muchas enfermedades que están asociadas a splicing alternativos de esos RNA mensajeros, y tenemos desde algunas
algunos problemas motores, hasta algunos problemas cognitivos asociados y algunos problemas asociados con el correcto funcionamiento de órganos y tejidos. En cuanto a la polianilación, nosotros habíamos visto el proceso, donde para que pueda producirse esa cola de polía, lo primero que tenía que haber era un corte en una región río abajo, es decir, una vez que termina el gen que va a ser codificado, se produce un corte de la secuencia de RNA y a continuación se agrega o se polimeriza el segmento o la cola de polía. Lo que normalmente sucede, como decíamos recién, es que hay una cola de polía. Luego de esa cola de polía hay muchas copias de unión a la polía citoplasmática, PAB-P1, que se pueden llegar a unir a los factores de elongación que van a ver después, para comenzar la traducción. Cuando nosotros tenemos un correcto cortado de ese fragmento de ARN a partir del cual se va a producir la cola de polía, nosotros vamos a obtener una determinada proteína. Lo que puede llegar a suceder muchas veces es que ese factor de corte, que era el que va a promover el corte dentro del RNA mensajero para la producción de la cola de polía, si está muy activo, puede cortar en otras regiones. Puede llegar a cortar antes de que termine el gen, antes de que termine el RNA mensajero que codifica para nuestra proteína de interés, y darnos una versión final más corta de nuestro RNA mensajero. En este caso, cuando el factor de transcripción corta por demás, puede darnos origen a una proteína de menor longitud. El caso más típico es lo que sucede con algunos anticuerpos, donde los anticuerpos que no han sido cortados en exceso, es decir, el anticuerpo que se ha generado por el RNA mensajero normal, tienen un fragmento de unión a membranas. Por lo tanto, esos anticuerpos se pueden unir a membranas celulares. Mientras que si el factor de corte ha estado muy activo, nos va a producir un RNA mensajero más corto, y ese RNA mensajero más corto va a codificar para una proteína que no tiene el fragmento, el dominio de unión a membranas. Por lo tanto, los anticuerpos que se van a generar son secretados. En el caso del transporte desde el núcleo hacia el exterior, hacia el citoplasma, ese transporte va a ser mediado por los poros nucleares. En los poros nucleares vamos a tener un sistema de transporte que va a estar mediado por proteínas y va a estar mediado por una serie de interacciones entre proteínas que nos van a permitir el transporte específico hacia el citoplasma y desde el citoplasma hacia el interior. Este proceso en particular también lo vamos a ver más detenidamente cuando veamos el núcleo interfásico. Como decíamos recién, en este caso no solo vamos a tener el control de salida del RNA mensajero hacia el citoplasma, sino que también los factores de transcripción van a ingresar por ese poro nuclear y van a activar la transcripción, pero va a depender de ese tránsito a través del poro. Dentro de los controles
posttranscripcionales también tenemos la degradación del RNA mensajero. Cuando nosotros hablamos del RNA mensajero, siempre dijimos que la vida media era mucho más corta que, por ejemplo, la de las proteínas, y muchísimo más corta que el ADN, que es mucho más estable. También va a ser muy variable. En el caso del RNA mensajero que codifica para C-Fos, C-Fos es una proteína que es clave para la señalización y para la activación de algunos procesos en el núcleo. El RNA mensajero que codifica para esa proteína tiene una vida media de entre 10 y 30 minutos, mientras que el que codifica para la hemoglobina dura más de 24 horas. Habíamos visto que la estabilidad dependía de la cola de poli A, y también va a depender de regiones en el extremo 3', que son secuencias desestabilizadoras. ¿Qué es lo que va a suceder con el RNA mensajero? Como dijimos siempre, ese RNA mensajero codifica para proteínas y va a responder ante una necesidad específica de la célula. Por lo tanto, una vez que se ha sintetizado suficiente de esa proteína, tiene que ser eliminado el RNA mensajero. Vamos a tener diferentes vías. Una de las vías va a ser dependiente de la desadenilación. Va a haber una proteína, una desadenilasa, que lo que va a hacer es ir eliminando, ir acortando la cadena de poli A, y una vez que termine de cortar o de acortar esa cadena de poli A, va a tener dos posibles caminos. El primero es la eliminación del casquete de 7-metilguanosina y una posterior degradación exonucleolítica. O también la presencia de exosomas que comienzan a cortar y degradar desde 5' a 3'. Por otro lado, vamos a tener dos vías alternativas más. Una vía endonucleolítica, que lo primero que se va a producir es un corte en el medio de la secuencia de nuestro RNA mensajero, y que a partir de ese corte vamos a tener nuevamente un exosoma que va a ser el encargado de eliminar la secuencia de RNA mensajero. Y por otro lado, vamos a tener una vía donde lo primero que va a suceder es la eliminación del casquete, y la degradación exonucleolítica va a ir de 5' a 3'. Esta degradación va a llevarse a cabo en lugares específicos de la célula. Esos lugares específicos se denominan gránulos de estrés y los P-body, o los cuerpos P, que vienen de los cuerpos de procesamiento del ARN. Esos cuerpos de procesamiento consisten en grandes agregados proteicos que van a actuar como organelas. Son organelas sin membranas, como los ribosomas, y en este caso lo que hacen es degradar esos RNA mensajeros, es decir, todo lo que vimos recién, todos los procesos alternativos de degradación del RNA mensajero, se llevan a cabo en este tipo de organelas, ya sea en los gránulos de estrés o en los P-body. En el caso de los mecanismos de degradación del RNA, vamos a tener diferentes funciones de esas degradaciones. Por un lado, va a haber alguna degradación que venga de los sistemas de vigilancia, que lo que van a hacer es inhibir o van a frenar la traducción de RNA mensajeros que tengan procesamientos inadecuados, ya sea que tengan errores en sus secuencias, que sean más cortos de lo normal, no solamente en aquellos que ya han cumplido su función.
En el caso de los mecanismos de vigilancia del RNA mensajero, vamos a tener 3 etapas muy importantes. Uno es el reconocimiento de esos pre-RNA mensajeros que no están correctamente procesados y, como habíamos visto antes, se degradan en el exosoma dentro del núcleo. Por otro lado, la restricción del transporte de esos RNA mensajeros que o no han sido procesados completamente o que todavía están asociados con el spliceosoma, por lo tanto no pueden salir del núcleo todavía, y el transporte está bloqueado. Una vez que se liberan del exosoma o que termina su procesamiento, recién ahí van a poder salir. Y por otro lado, la degradación, que va a ser mediada por mutaciones sin sentido, que va a permitir que se degraden los RNA mensajeros donde haya más exones, uno más exones que hayan sido emitidos durante el corte y empalme. Por último, vamos a ver el control a nivel de la traducción. Para esto, como dijimos previamente, es muy importante la localización del RNA mensajero en la célula y el control de la traducción propiamente dicho. Vamos a tener mecanismos globales y mecanismos específicos. En los mecanismos globales, lo que va a suceder es que va a haber quinasas que van a fosforilar a los factores de iniciación de la traducción y van a inhibir la síntesis proteica, pero en forma global. Es decir, van a inhibir toda la síntesis de todas las proteínas. Y después vamos a tener mecanismos específicos donde se va a inhibir la síntesis de algunas proteínas en particular. En el caso de la localización del RNA mensajero es muy importante, sobre todo en el desarrollo embrionario. En este caso, el citoesqueleto, los microtúbulos y la actina son los más importantes en la correcta localización de ese RNA mensajero. En el caso de proteínas que van a ser secretadas, los ribosomas van a estar unidos al retículo endoplásmico. Los libres son aquellos que van a sintetizar proteínas citosólicas. Y hay otro tipo de... hay un tercer caso que es aquellos donde los ribosomas tienen que estar preparados para responder aun cuando estén muy lejos del núcleo, como es el caso de las neuronas. En ese caso, lo que va a suceder es que ese RNA mensajero tiene que ser dirigido hacia los lugares correctos para su posterior traducción. Ese transporte va a estar mediado por el citoesqueleto. La otra opción es que se difundan libremente. Esa difusión no va a ser tan eficiente como el transporte mediado por citoesqueleto. Y finalmente puede haber una degradación combinada con protección local de algunos RNA mensajeros. Es decir, hay algunos que van a ser degradados y otros que van a llegar al lugar correcto. En el caso de los mecanismos de transporte de ese RNA mensajero, como decíamos recién, va a depender de una región específica, que es la región UTR, que es una región que no se traduce, y esa región que no se traduce va a ir desde el codón stop hasta el inicio de la cola de poli A, es decir, una región interna que no se traduce, pero tampoco es parte de la región de poli A. En esta microscopía de fluorescencia tenemos esas regiones. En rojo está el ARN con esas regiones de no traducción y en verde está el ARN sin esas regiones de no traducción. Lo que podemos ver es que el ARN que no tiene esas regiones, las UTR, no llega a los ribosomas. Recién habíamos hablado también de los dos mecanismos de control de la traducción, uno los globales y los otros los específicos.
En el caso de los globales, como habíamos dicho recién, una serie de quinasas van a fosforilar a un factor de transcripción y eso va a hacer que se inactive ese factor de transcripción. Esos factores de transcripción van a ser reversiblemente fosforilados. Lo que va a haber es un circuito de encendido y apagado en función de su unión al GDP o al GTP. Esto lo vamos a ver muy seguido con muchas proteínas que ciclan en sus estados activos e inactivos y que dependen de un factor intercambiador de guaninas. En el caso del factor de iniciación inactivo está unido a GDP. Ese GDP va a ser intercambiado por GTP para convertirse en el efector activo. En el caso del inactivo, como decíamos recién, al ser fosforilado, inhibe ese intercambio de GDP por GTP. Otro caso específico es el control de la ferritina. En el caso de la ferritina, el hierro se va a unir a la aconitasa. El represor, que es la aconitasa, es el que se va a unir a los elementos de respuesta al hierro en las regiones 5' UTR, es decir, en las regiones no traducidas que están en el extremo 5'. Las regiones no traducidas en el 3' eran las que estaban asociadas al transporte. En este caso, cuando aumenta la ferritina, que es la proteína que acumula al hierro dentro de la célula, va a ser aumentada su síntesis en función de la concentración de hierro. Cuando aumenta la concentración de hierro, vamos a necesitar mayor cantidad de ferritina. Por lo tanto, lo que sucede es que ese represor dependiente de hierro va a estar inhibiendo la síntesis de ferritina. Cuando aumenta el hierro libre se une al represor y libera a el RNA mensajero. Por lo tanto, va a permitir la síntesis proteica. Hay que destacar una cosa en este caso, y es que el hierro y el represor se están uniendo, o el represor propiamente dicho, está unido al RNA mensajero, no como veíamos antes, los casos que vimos antes, donde los represores estaban unidos al ADN, sino que está directamente unido al ARN mensajero. En el caso de las concentraciones del hierro, como dijimos recién, esa aconitasa, que es el represor, va a tener dos funciones. Por un lado, va a tener en un extremo, en el extremo 3', como vimos recién, el RNA mensajero que codifica para la ferritina. Mientras está la aconitasa unida a las regiones no codificantes, no se va a producir la ferritina. Eso sucede cuando hay baja concentración de hierro. Por lo tanto, si hay baja concentración de hierro, lo que la célula va a necesitar es que el hierro sea internalizado. Lo que sí se puede transcribir es la transferrina. La transferrina es el receptor de la transferrina. El receptor de la transferrina es un receptor que se va a ubicar en la membrana celular, que va a unir a la transferrina, y esa transferrina es una proteína que transporta hierro hacia el interior de la célula. De esa forma, como se están sintetizando los receptores de la transferrina, va a hacer que aumente la concentración de hierro. De esa forma, tenemos la doble regulación. Cuando hay bajo hierro, no
se sintetiza la proteína que acumula el hierro, pero sí se sintetiza el receptor que va a hacer que aumente la concentración de hierro en el citosol. Cuando aumenta la concentración de hierro y llegamos a un exceso, ese hierro se va a unir a la aconitasa, va a permitir que se sintetice la ferritina, pero a su vez se va a inhibir la síntesis del receptor de la transferrina. Por lo tanto, se va a regular a sí mismo la concentración del hierro citosólico simplemente por la unión con la aconitasa. Profe, una consulta. ¿Esa aconitasa es una isoenzima citosólica de la aconitasa que interviene en el Krebs? Pero con Sí. una función distinta. Es con una función distinta, exactamente. Bien. Por otro lado, vamos a tener el control de la tubulina. En el caso de la tubulina, es el mismo dímero de alfa y beta tubulinas que se va a unir al ribosoma y va a detener su propia síntesis. En el ribosoma, donde se está sintetizando la tubulina, el dímero se une directamente al ribosoma y frena la síntesis de más tubulina. En el caso de la degradación proteica, lo que vamos a ver son procesos donde en realidad se degrada el RNA y la degradación proteica por sí misma la vamos a ver en otra clase. En el caso del ARN, nosotros vamos a tener dos tipos de interacciones que van a disminuir la expresión génica. Por un lado, el siRNA o el RNA de interferencia corto, que lo que hace es interferir con la traducción del RNA. Ese RNA target, es decir, el RNA al cual va a estar dirigido ese RNA corto de interferencia, para que pueda llegar a ser transcripto, tiene que estar libre. Si se le une un RNA de interferencia, que se va a unir por complementariedad de bases, va a permitir que se una un complejo proteico y que lo que va a hacer es, por un lado, cortar el RNA mensajero, va a inhibir la expresión de ese RNA mensajero, es decir, no se va a producir la proteína de interés, y lo que normalmente sucede es la rápida degradación de ese RNA mensajero. Estos siRNA son RNA, fragmentos de RNA relativamente cortos, y es una de las opciones que uno tiene en el laboratorio para frenar específicamente la síntesis de una proteína. Se pueden diseñar estos RNA de interferencia cortos para frenar específicamente la síntesis de una proteína, de manera tal que cuando nosotros lo agregamos, vamos a frenar la síntesis de nueva proteína, y para totalmente disminuir la proteína, es decir, para anular la expresión de esa proteína, tenemos que dejar cierto tiempo para que se degrade la proteína que ya estaba presente en la célula. Normalmente ese proceso lleva entre 2 y 4 días. Por otro lado, tenemos los miRNA, y en este caso lo que sucede son RNA que se van a unir nuevamente al RNA target, pero en este caso vamos a tener dos opciones. Una donde la complementariedad sea mayor y donde todo nuestro RNA microsatélite sea complementario al RNA, y a partir de ahí se va a producir una degradación de nuestro RNA
y por el otro lado puede tener un fragmento solamente de complementariedad, y esto lleva a un mecanismo de represión de la transcripción y eventualmente se puede degradar el ARN. La diferencia básicamente es que en ambos casos se frena la síntesis proteica, pero en uno de los casos lleva una degradación muy rápida del ARN mensajero, mientras que en el otro puede llegar a degradarse eventualmente. En el caso de los controles después de la traducción, como vamos a ver después, vamos a tener dos tipos de degradaciones. Una que va a depender de la regla del extremo n. Esa regla del extremo n nos dice que las proteínas que tienen esta secuencia de aminoácidos en el n terminal tienen vida media larga de más de 20 horas, mientras que si tienen este motivo aminoacídico en el n terminal, la vida media es mucho más corta, de hasta menos de 5 minutos. Por otro lado, vamos a tener la degradación por medio de ubiquitinación, que va a llevar a las proteínas a degradarse directamente en los proteosomas, y como les dije previamente, esto va a ser motivo de otra clase. Como vimos entonces, todo este proceso que parece muy simple y que parece un mecanismo continuo, tiene una serie de controles para aumentar la eficiencia de la expresión de los genes. Lo que vamos a ver a continuación en las demás clases es todo lo que sucede una vez que se ha pasado esos controles de expresión génica. Lo que vamos a ver entonces son algunos detalles más específicos de la síntesis de proteínas, sobre todo aquellos relacionados con síntesis de proteínas de transmembrana y de la actividad de las chaperonas. Vamos a ver además los procesos de transporte dentro del núcleo, hacia adentro y hacia afuera del núcleo, que vimos que eran muy importantes. Y después vamos a ver algunos funcionamientos de algunas organelas en particular, como las mitocondrias, los lisosomas y el complejo de Golgi.